escucha bien? Sí. ¿Fuerte y claro? Muy bien. Gracias a Dios por este día, hermanos. Gracias a Dios por el gozo y el privilegio que nos permite reunirnos, y a mí compartir la palabra es un honor. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. El Evangelio a Mateo capítulo 5. Bien. Nos encontramos en la serie del Sermón del Monte. Esta mañana veremos la tercera bienaventuranza, que lleva por nombre el mismo texto que estamos leyendo. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Sí. Mateo 5:5. ¿Lo leemos juntos? Dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias porque podemos venir a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sobre el cual se dobla toda rodilla de todo lo que hay, en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Es el nombre de Cristo en el cual podemos ser salvos. Es el nombre que nos fue dado, el precioso nombre de Cristo. Nos acercamos a ti, Señor, hablando de un tema que es difícil para el predicador y difícil para los oyentes, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú sabes, Señor, que estoy muy lejos, Señor, de ser esto. Sé que lo soy en característica por tu obra, no por mí, Señor, pero Señor, necesitamos que tú nos ayudes. Necesitamos, Señor, que tú nos moldees. Necesitamos que tú trabajes en nuestro corazón, Señor, y que pongas nuestros ojos, por favor, Señor, en lo eterno. Ayúdanos, Señor. Usa esta mañana, Señor, para tu gloria y honra. Que la palabra, Señor, hable. Que el predicador sea solamente, Señor, una bocina de donde tú hables desde el trono, Señor, y que tú hables al corazón de tu iglesia. Gracias, Señor. Pedimos tu gracia. Yo pido ayuda, Señor, completamente. Yo dependo de ti. Gracias, Señor. Que a ti sea toda la honra y la gloria, Señor, nuestro y Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, dentro del Sermón del Monte que estamos estudiando, capítulo 5 al 7, nosotros encontramos esta sección muy detallada que se llama las bienaventuranzas, ¿ok? Las bienaventuranzas abarcan del capítulo 5, obviamente, del versículo 1 hasta el versículo 12. Ahí tenemos las bienaventuranzas. Esta es como que la parte de introducción al Sermón del Monte. Y bueno, solo como introducción a mi sermón esta mañana, quiero recordarte que bienaventurados proviene de una palabra que se llama Macarios, ¿no? Macarios. Cuando es traducida al español se usan términos como dicha, felicidad, ¿no? La dicha o la plenitud del cristiano, como dijimos, no depende de cuestiones externas a él, ¿sí? Sino se basa en la obra interna, real, sobrenatural que Cristo ha hecho en su corazón. Es donde en Cristo el creyente encuentra su satisfacción y el verdadero gozo. Les mencionaba recientemente que una manera buena de ubicar esto es a través de la historia de la isla de Chipre, ¿no? La isla de Chipre, anteriormente, los que estudiamos ahí la carta a los Hechos, la tenemos ubicada, pero antes de llamarse isla de Chipre, se llamaba Macarios. Y este nombre es muy, muy precioso porque los habitantes que estaban en esa isla consideraban que no requerían de nada externo para ser satisfechos. Es decir, en esa isla tenían todas las condiciones, tanto alimenticias como de clima y otras cuestiones, suficientes como para no buscar nada fuera, porque ya tenían todo adentro, ¿no? Y cuando lo aplicamos esto mismo al creyente, el creyente de la misma manera tiene en sí, dentro de sí, todo lo que necesita. El creyente no necesita buscar nada fuera, dentro de sí ya tiene todo lo necesario. No por sus méritos, no es algo inherente a él, sino por la obra que Cristo ha hecho en su corazón. El Rey vive dentro de él. El Rey vive dentro del creyente, ¿sí? No necesita el creyente nada de fuera para ser satisfecho. Lo tiene todo en Jesús. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados, ¿no? Algunos comentaristas han descrito las bienaventuranzas como las nuevas tablas de la ley, ¿no?
Porque nosotros, si recordamos, en Éxodo 20 vemos que las tablas fueron dadas a Moisés, ¿correcto? Dios descendió y dio las tablas a Moisés. Aquí vemos a Jesús subiendo al monte, dando las bienaventuranzas. Ahora, las bienaventuranzas, hermanos, no es una lista de cosas o deberes que yo tengo que hacer, que yo tengo que observar para entonces ser salvo. ¿Sí? Yo tengo que cumplirlas como una forma o un sistema que llevar a cabo para entonces volverme un cristiano. Las bienaventuranzas son más bien una evidencia. Eso es bien importante. Son una evidencia de que somos realmente cristianos. Son una evidencia en nosotros de la obra de Cristo hecha en nuestros corazones. ¿Sí? Las bienaventuranzas, a través de que vayamos avanzando en todo el sermón, pero van a estar mostrando vez tras vez quiénes son creyentes y quiénes no en este lugar. Nos va a mostrar si somos o no somos cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas describen el carácter cristiano y el carácter cristiano choca inevitablemente con el carácter del mundo. Lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, es un contraste muy marcado entre lo que es la dicha según el mundo y lo que es la dicha según Dios. Cristo, al llamarnos Macarios, Él está redefiniendo lo que es el verdadero concepto de felicidad, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que el mundo llama felicidad. ¿El mundo qué hace? Le llama bienestar ¿a qué? A la fama, al dinero, al renombre, ¿no? A la aceptación, a sentirse financieramente seguro, ¿no? Pero desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, la felicidad no tiene nada que ver con eso. Para Él la dicha verdadera no es esto. Por ejemplo, el mundo busca escapar de la tristeza. ¿Estamos de acuerdo? El versículo 4 nos dice que son bienaventurados los que lloran, ¿no? El mundo busca a toda costa, o más bien valora en sobremanera a los violentos, ¿no? A los engañosos, aquellos que son sutiles para hacer movimientos, ¿no? Y no, el versículo 5 nos dice que son bienaventurados los mansos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces lo que Dios nombra bienaventuranza, lo que Dios llama bienaventuranza, el mundo lo llama miseria, lo llama tristeza, lo llama desgracia, infortunio, ¿no? Cada una de estas características que nosotros estamos viendo en el sermón, aquí en las bienaventuranzas y que veremos las siguientes semanas, son completamente antagónicas al mundo, son contrarias al hombre natural y de hecho, ¿sí? Para nosotros tenemos que ubicar, hermanos, que tampoco son una tendencia natural en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros produciendo estas características, ¿sí? Quizá un par de puntos que me gustaría remarcar antes de continuar es que estas bienaventuranzas describen el carácter de un discípulo ideal, del modelo de un discípulo ideal, ¿sí? Un genuino creyente debería modelar estas características en él. Nos detallan las recompensas también que tenemos futuras, pero también las que tenemos presentes aquí y que están aguardadas por Dios para nosotros. Y sí, esto es bien importante porque esas son prometidas solamente a ellos, a los bienaventurados, ¿sí? Los verdaderos siervos del rey, los súbditos del rey, los genuinos creyentes, los ciudadanos del reino de los cielos. Tú y yo, mi amado hermano, no somos de este mundo. No somos de este mundo, ¿no? Pertenecemos a un reino muy distinto. Cuando creímos en Cristo, cuando entramos por esa puerta estrecha, empezamos a caminar por un camino que es muy diferente al del mundo. Es un camino que cada vez tú caminas más por él, entre más avanzas en ese camino angosto, más te apartas del camino del mundo. Cada paso que das te estás alejando más del camino del mundo, ¿sí? Y quiero que notes una cosa más y tú identifiques que las bienaventuranzas son como una progresión, una tras la otra. Una sigue a la siguiente o precede a la siguiente, ¿sí? La primera de ellas es la pobreza en espíritu, que está en el versículo 3, que es la que me hace ver mi bancarrota espiritual. No tengo nada para presentarme delante de Dios. Estoy en pobreza, estoy en miseria, no tengo nada, ningún mérito delante de Dios, ¿sí? Y eso me lleva ¿a qué? Versículo 4, a llorar por mi pecado, ¿sí? Trata de hilar, vamos hilando, vamos a pasar este sermón del monte, pero vamos a entenderlo.
Yo entiendo mi pobreza, ahora me lleva a llorar, ¿sí? Y eso me lleva entonces a ver lo indigno que soy. Y me ayuda a ver quién es Dios, la santidad, la justicia de Dios. Y yo veo mi indignidad, yo veo quién soy. Y eso me lleva entonces a versículo 5, a ser manso, a humillarme. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me lleva también a versículo 6, tener hambre y sed de justicia. ¿Sí? Las bendiciones que vemos aquí, estas bienaventuranzas de Dios, son para los que ven su condición, ¿sí? Ven su necesidad de Cristo, buscan su justicia. Pero escucha, los que no reconocen su necesidad de Cristo, los que no buscan su justicia, porque ellos no creen que sean tan indignos, ellos están fuera del reino, ellos no pertenecen al reino, ¿sí? Viven en tristeza, aunque lo llaman felicidad, ¿sí? Viven en tristeza, no pueden disfrutar esas bendiciones. Esas bienaventuranzas que describe aquí el texto, hermanos, tienen cualidades muy distintas a los que están fuera del reino, ¿sí? Y como dijimos, los creyentes tienen todas estas cualidades. No es como que yo escojo tener esta y esta no, ¿ok? No. El creyente tiene en sí mismo, por la obra de Cristo, tiene todas estas cualidades, ¿sí? Ninguno llega a ser cristiano sin antes reconocer su pobreza de espíritu, sin ver su necesidad de un Salvador. Eso te lleva a humillarte delante de Él, ¿sí? Y esto va creciendo más y más. O sea, conforme tú vas entendiendo más y más y eres más expuesto a la revelación bíblica, a la revelación divina, te ayuda a entender más y más cuán pequeño eres. Te ayuda a ver en una mayor medida cuán diminuto eres, cuán necesitado estás de Cristo, ¿sí? Su revelación nos ayuda a comprender quiénes somos y quién es Él en un grado mayor, ¿sí? Proverbios 4:18 dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día, ¿no? Entrando ya a nuestro tema, el tema del día de hoy, esta tercera bienaventuranza que veremos el día de hoy, como dijimos, al igual que las otras dos, es antagónica al mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el mundo los mansos son mensos, ¿no? Para el mundo los mansos son mensos, ¿sí? Los mansos son cobardes, los mansos son débiles, pero para Cristo, versículo 5, dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Fíjate, este no era el mensaje que los judíos estaban esperando en los tiempos de Jesús, ¿sí? Nosotros sabemos que Cristo fue rechazado, fue odiado, fue asesinado, pero todo eso no comenzó unos días antes de la crucifixión, ¿sí? Eso empezó cuando Cristo predicó este mensaje de pobreza, ¿sí? Pobreza de espíritu, llanto, mansedumbre, ¿sí? En aquel entonces y aún ahora la mansedumbre no vende, ¿no? Ves un anuncio de cigarrillos, ¿no? Y ponen ahí un hombre bueno, ya aquí ahorita no sé, ¿no? Antes, ¿no? Pero ponían un hombre ahí con un sombrero y, ¿no? Que lo que apuntaba era fuerza y fortaleza, ¿no? Y agresividad, ¿no? Cualquiera es lo que vende ahorita, ¿no? Pero Cristo dice que no son los fuertes los que conquistan, ¿sí? Son los mansos. Sí, Cristo predicó que los mansos heredarán la tierra. Y fíjate, en este tiempo esto chocó con los judíos que escuchaban este mensaje, chocó en sus mentes. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías muy diferente, un Mesías que los libertara, un Mesías que quitara la bota de su cuello, ¿sí? La bota romana de su cuello, esa bota oprimiéndolos, ¿no? Los judíos tuvieron una libertad de Grecia entre el año 160 y 167 antes de Cristo, ¿sí? Que fue lo que se le llamó la guerra sanguinaria de los macabeos, ¿no? Ellos obtuvieron su independencia y tuvieron una independencia por poco tiempo, brevemente, ¿sí? En el año 63 antes de Cristo, Roma incorporó nuevamente Palestina a ellos, o sea, incorporó Palestina a Roma, ¿sí? Eso en manos del general romano Pompeyo. Y a partir de ahí los judíos fueron gobernados por la familia herodiana. Eran reyes que eran escogidos por César para
para gobernar, enseñorearse sobre el pueblo judío. Y César también llamó a gobernantes, ¿sí? Llamó también procuradores, como fue el nombre que nos suena, nos recuerda a Pilato, ¿no? Pilato es uno de ellos, ¿sí? De modo que el pueblo judío se encontraba bajo el dominio romano. ¿Sí? La tristeza que el pueblo judío sintió durante mucho tiempo, incluso lo llegó de alguna manera como a ignorar que estaban, como que se cerraban a admitir que eran esclavos. ¿Sí? Eso lo vemos, por ejemplo, en palabras del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando en Juan 8:31 Él les dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad. Y les dijo: ¿y la verdad qué? Os hará libres. ¿Y qué contestaron ellos? ¿Somos descendientes de Abraham? Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Sí? Ellos por su orgullo estaban olvidando que durante toda su historia, en toda la historia del pueblo de Israel, en diferentes ocasiones ellos fueron subyugados bajo diferentes pueblos. ¿Sí? Fueron conquistados por los egipcios, por los asirios, por los medo-persas, por los griegos y ahora por los romanos. ¿Sí? Así que aunque no reconocían que habían sido conquistados, ¿sí?, ellos de una forma u otra estaban esperando ser liberados. Y muchos de ellos creían que sería por medio del Mesías, ¿no? Cuando Saúl nos dio la introducción a la serie, nos contó que habían 4 grupos o 4 partidos principales dentro del pueblo del judaísmo, ¿no? Cuatro grupos principales, ¿sí? Los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Celotes con Z, no los celotes, los celotes. ¿Sí? A grandes rasgos, los fariseos eran conservadores religiosos. ¿Sí? Creían que cuando el Mesías llegara iba a traer liberación por medio de milagros. Ellos esperaban milagros. ¿Sí? Esperaban un Mesías milagroso, no un Mesías militar, sino un Mesías que traería milagros y que por medio de milagros el Estado judío sería restaurado. Buscaban una nación santa. ¿Sí? De esa manera, entonces, estar como cabeza sobre otras naciones, ¿sí? Que por medio de milagros derrotaría el Mesías al imperio romano, ¿sí? Por otro lado estaban los saduceos, que este grupo eran liberales religiosos, eran los de la lana, eran los del dinero, ¿sí? Ellos creían que conquistarían, no por medio de milagros, pero sí por medio de arreglos políticos, que por medio de negociaciones podrían obtener la libertad. Por otro lado estaban los esenios, que eran los apartados, ¿no? Los místicos, aquellos que se alejaban, ¿sí? De hecho, de ellos es de donde obtenemos las copias de los manuscritos de Qumran, ¿no? Eran los apartados, ¿sí? Para ellos Roma no existía, yo estoy apartado, ¿sí? Y por otro lado tenemos a los celotes, ¿sí?, que era la parte activista, los políticos, ¿sí? A ellos no les interesaba la religión, ellos sí buscaban un militar, un Mesías militar, ¿sí?, un general que iniciara la revolución para poder derrocar a Roma. Este grupo no era pasivo, ¿eh? Este grupo no se quedaba esperando a que llegara el Mesías. Ellos decían: en lo que llega el Mesías, vamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y atacaban, y atacaban. Era un grupo pequeño y atacaban poco a poco, ¿sí?, al imperio romano. Esto llegó a tal grado que esos ataques y resistencia hacia Roma tuvieron un límite, y en el año 70 el emperador Tito destruyó Jerusalén. ¿Sí? Mató 1 millón de judíos, hermanos. ¿Sí? El punto es este: ninguno de estos grupos, ninguno de ellos, ¿sí?, esperaban un Mesías manso. Ninguno de ellos estaban esperando un Mesías humilde. ¿Sí? Esperaban un Mesías milagroso, un Mesías militar, ¿sí?, pero no un espíritu que hablaba, un Mesías que hablaba de mansedumbre. ¿Sí? O sea, Jesús no llenó sus expectativas. Jesús se quedó corto, no cumplió lo que ellos estaban esperando en el concepto que ellos tenían. ¿Sí? Cristo rechazó la forma en la que ellos querían obtener libertad por sus medios. ¿Sí? Cuando los judíos dijeron: espérame, tú me estás hablando de que el camino a la libertad es un camino de sumisión, Mesías. ¿Tú eres el Mesías que me estás hablando de eso cuando yo he creado en mi mente un concepto de un Mesías que viene a liberarme? No, espérame. Eso no puede ser. ¿Sí? O sea, tú me dices que yo debo de caminar
una milla más con un soldado. ¿Por qué? Porque un soldado podía decirte, lleva mi mochila, y por ley tenías que llevarla una milla. Kilómetro 600 es, ¿no? Por ahí. ¿No? Y Jesús le dice, ve con él 2. No, eso choca conmigo. Tú no puedes ser mi Mesías. ¿Sí? Para muchas personas hoy les predicas el Evangelio, les predicas al Dios santo, justo, un Dios de amor, pero que es santo y misericordioso, y te dicen, no, ese no es mi Dios, ese no es mi Cristo, ese es tu Cristo, pero ese no es mi Cristo, ese no es mi Cristo. ¿Sí? Bueno, para los judíos que habían creado en sus mentes un Mesías diferente al que vino, simplemente lo rechazaron. Cuando Cristo murió en la cruz, para ellos esto fue la clara evidencia de que Él no podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 21:3 dice que es maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? Este texto ahí en Deuteronomio no nos está hablando de crucifixión, porque no se practicaba la crucifixión. El punto era este: cuando un criminal cometía una falta y era descubierto algo criminal, algo que era digno de perseguirse, lo que hacían era que lo lapidaban. Y una vez que había muerto, lo dejaban ahí en un árbol, en un poste colgado, hasta que se metía el sol. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el pueblo supiese que ese hombre había sido rechazado por Dios. Ese hombre era maldito por Dios. ¿Sí? O sea, ese hombre no se volvía maldición al ser colgado en ese poste, ¿sí? Sino porque era maldición, era puesto en ese poste. ¿Se entiende? Bueno, Jesús no fue hecho maldición por nosotros al haber sido crucificado, ¿sí? Él se hizo maldición al cargar cuando fue cargado sobre Él todo nuestro pecado, ¿sí? Dios lo trató como maldito. El santo Hijo de Dios fue tratado como maldición por aquel pecador que cree en Él, ¿sí? De esta manera, mis amados, Jesús murió clavado en la cruz. Pero para estos judíos, pensar que el Mesías, aquel que estaban esperando, pudiese morir así, era impensable. Era impensable. Ellos decían, es que no puede ser el Mesías. Incluso se burlaron de Él en ese momento en la cruz. Dijeron en Mateo 27:42, está ahí en el mismo libro, si quieres ubicarlo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Sí? Para ellos este hombre en la cruz, crucificado, golpeado, no se veía como un Mesías, como el ungido de Dios. O sea, no deberían ser los fuertes los que se encargan de conquistar batallas. ¿Cómo quieres que yo confíe? Por eso es que la salvación de aquel hombre, el ladrón en la cruz, es tan impresionante. ¿Se acuerdan? Uno está diciendo, si eres tú el Salvador, sálvate a ti, sálvanos, ¿no? Pero el otro está confiando, este otro ladrón está confiando en un hombre que está ahí en la cruz, en la condición más débil que se podría mencionar, ¿sí? Bueno, eso no se podía ver no se podía ver como un libertador, ¿no? Pero Él es el libertador, ¿sí? O sea, ellos podían estarse preguntando, ¿cómo es que le vamos a ganar a Roma? ¿Tú me dices que le vamos a ganar al Imperio Romano por medio de llorar? ¿Tú me estás diciendo que vamos a ganarle a Roma por medio de ser humildes? No, algo está mal con tus matemáticas, ¿no? Sí. Bueno, Él venció en esa cruz, hermanos. Sí. Le podemos entender que cuando Pilato le preguntó a la gente, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿A quién quieren que le suelte? ¿A quién quieren que le suelte? ¿Qué fue lo que dijo la gente? A Barrabás. Porque en su mente Barrabás se veía más como un Mesías que Cristo. Porque tenía un asesino, ¿no? Un revolucionario, no sé, ¿no? Ellos esperaban un Mesías contrario al que dijo Dios que enviaría, ¿sí? Pero estaban pasando por alto una porción grande de Isaías 40:60, donde se nos enseña acerca del siervo sufriente. ¿Lo ubicamos? Es una porción muy extensa, muy masiva, que nos enseña acerca del siervo sufriente. El Mesías venía a conquistar, pero iba a ser el siervo sufriente, ¿sí? ¿Cómo es que acaso no leyeron Isaías 53? Isaías 53, versículo 2, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos.
Versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 6, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 7, fue oprimido y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sujetándole, sometiéndole a padecimiento. ¿Sí? ¿Cómo es que no vieron esta porción masiva? Porque es que hasta la fecha se le habla a un judío ortodoxo acerca de Isaías 53 y cambia la conversación. Está ahí. ¿Cómo es que no vieron? Estamos hablando de 20 capítulos, hermanos. ¿No vieron al siervo sufriente? ¿Sí? ¿Cómo ignoraron esto? Antepusieron el Mesías que ellos querían al Mesías que Dios dijo que enviaría, al siervo sufriente. ¿Sí? No quisieron reconocer al Mesías humilde, sacrificado que Dios envió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo desecha la humildad. El mundo rechaza la humildad. ¿Sí? Pero Cristo mostró mansedumbre. Y Cristo espera que sus discípulos modelen esa misma humildad, esa misma mansedumbre, hermanos. Ahora la pregunta obvia es esta. Bueno, entonces, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué significa mansedumbre? Bueno, la palabra en griego, para los que anotan, es praus. ¿Sí? Praus, y significa blando, suave. Algunas traducciones de esta palabra a nuestro idioma usan términos como gentileza, apacibilidad. ¿Sí? También se encuentra este término, está precioso, es dulzura. Dulzura. El término a veces se utilizaba al referirse acerca de medicamentos relajantes. Medicamentos relajantes. También se usaba al hablar de una tormenta que había sido contenida y que no había pegado de lleno en una costa. ¿Sí? Se utilizaba también al hacer alusión a un caballo salvaje que había sido domado. Quizá muchos de nosotros, ¿sí? Porque hemos sido impregnados, influenciados por la cultura en la que vivimos, consideramos mansedumbre como debilidad. ¿Sí? Pero esto no tiene nada que ver como Dios la ve. Yo quiero que te quedes con esto. Y de hecho, quédate con esto. O sea, mansedumbre es poder bajo control. Eso es mansedumbre. Es poder bajo control. ¿Sí? Poder sujeto a control. Volvamos al ejemplo del caballo, ¿no? Sabemos que son animales que tienen muchísimo poder, ¿sí o no? Muchísimo poder. ¿Sí? Muchísima fuerza. ¿No? Tiene tantos caballos de fuerza, ¿no? Dice, ¿no? De tanta fuerza, ¿no? Sí, cuando un caballo de estos es amansado, pregunta, ¿pierde su poder? ¿Pierde su fuerza? No, la fuerza está ahí. Está ahí. ¿Sí? Pero podríamos decir de una manera que ese caballo renunció a su poder. ¿Se entiende? De una manera, ese caballo renunció a su poder. Fue controlado por otro para que ese caballo haga lo que él quiere que haga. ¿Sí? Si un caballo no se doma, pregunta, ¿es útil? No, no es útil, no puede cumplir aquello que se le lleve. ¿Sí? Cuando la medicina se usa en proporciones muy grandes, en vez de que relaje, al contrario, es dañina, ¿no? Y cuán dañino es un viento, ¿no? Una tormenta, ¿no? Nosotros tenemos experiencia en eso, ¿no? La actitud humana, hermanos, natural, llena de emociones, sin control alguno, causa daños de la misma forma. Y esta actitud no es parte del reino de Dios. Escucha, la falta, una vida que es guiada por emociones, ¿sí? Sin dominio, ¿sí? Donde no hay mansedumbre, no es parte del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bienaventurados los mansos, es una característica de los cristianos. ¿Sí? La mansedumbre, hermanos, es lo contrario a la venganza. Déjame ponerlo así para ubicarlo dentro de las bienaventuranzas. Si seguimos la secuencia que hemos estado viendo de que los humildes vienen de llorar por su pecado, ¿sí? Porque lloro porque estoy en bancarrota espiritual, ¿sí? Cuando ubico lo que soy delante de Dios y tengo una estimación real de lo indigno que soy, entonces me vuelvo humilde. Me vuelvo humilde. ¿Sí? Pero escucha, me vuelvo humilde no solo hacia Dios, pero también a las demás personas. También a las demás personas.
¿sí? ¿Por qué? Porque sé que no soy nada, no tengo nada que defender, no tengo nada que defender. El que es manso sabe que se reconoce a sí mismo como muerto, muerto a sí mismo. ¿Sí? Claro, pues su vida ya no es de él, sino de Cristo. Por tanto, si lo ofenden, si lo calumnian, él es de Cristo. ¿Sí? Si se aprovechan de él, no busca defenderse enseguida, ¿no? Él entiende que no es él el ejemplo a seguir, sino Cristo. Cristo es su ejemplo a seguir. Primera de Pedro, versículo 2:22, fíjate, el apóstol Pedro habla de Cristo y dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escucha, versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El asunto contigo y conmigo es que muchas veces no es así. No es así. Este sermón nos lleva hermanos, en verdad, empezando por mí, a humillarnos y reconocernos. Muchas veces no somos así. Nos molestamos cuando nos ofenden. ¿Por qué? Porque tenemos una estimación muy alta de nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Sí? Tratamos de defendernos inmediatamente, enseguida. Pietro, ¿no? Martin Lloyd Jones dice en su comentario sobre el Sermón del Monte que, escucha, que es comparativamente fácil ser honestos ante Dios y reconocernos como pecadores ante sus ojos. Y continúa, pero cuánto más difícil es permitir a otros que digan cosas acerca de mí. Por instinto me ofende tal cosa. ¿Sí? O sea, todos preferimos que condenarnos a nosotros mismos, pero no que otros nos condenen. ¿Sí? Es decir, yo puedo cantar, oh, qué miserable soy, qué pecador, soy una pulga de la pulga de la pulga, ¿no? Eso soy, ¿no? Qué orgulloso soy, ¿no? ¿Cómo dice este canto que damos saltos, ¿no? Tratando de alcanzar fama y honor. Oh, Señor, soy un orgulloso, ¿no? Y otra persona te dice, eres un orgulloso, vil, pecador, miserable. No, ¿qué quieres? ¿Quieres darle un golpe en la cara? ¿Sí o no? Porque yo me lo puedo decir a mí mismo, pero no que otro me lo diga. No que otro me lo diga, ¿no? Sí. Entonces, esto es hipocresía, en serio. Porque en realidad no es algo que yo realmente estoy creyendo. Es algo que nada más estoy repitiendo delante de Dios, pero cuando me lo dice otra persona, me enojo. Pietro, ¿no? No soy humilde. Siento que tengo mucho que defender. Fíjense, Cristo nunca pecó. Nunca pecó. El ser santo, el que nunca cometió ninguna injusticia, nunca hizo nada injusto, como vimos en Pedro. No amenazó. No se defendió a sí mismo. Nunca. Nunca vas a encontrar una defensa de él. Pero defendió la gloria de Dios, defendió la gloria del Padre. La gloria del Padre. Acompáñame a Juan capítulo 2, versículo 13 al 16, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13 al 16. ¿Ustedes recuerdan aquella ocasión? Está cerca es la Pascua, ¿sí? No recuerdo ahorita la cifra de cuántas personas podían llegar a Jerusalén en la Pascua, pero es una cantidad impresionante de gente que venía, ¿sí? Jesús entra al templo y se enoja al encontrar la casa de Dios, ¿sí? Aquel lugar donde se daba adoración al Señor, llena de vendedores y cambistas, haciendo negocios, ¿sí? Convirtiendo la casa de Dios en un supermercado, ¿no? En un mercado. Juan 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Sí? Fíjate, y haciendo ¿qué dice? Un azote de cuerdas. O sea, esto es bien importante porque sabemos lo que sigue, conocemos el texto, pero no fue un estallido de ira. Él tomó el tiempo necesario para hacer un azote de cuerdas y entonces pensar qué es lo que iba a hacer. ¿Sí?
¿Qué dice? Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Sí? Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿No? O sea, en diferentes ocasiones nosotros vemos que Jesús acusó a líderes religiosos que corrompían y torcían la palabra de Dios. ¿Sí? Pero él jamás trató de defenderse a sí mismo. Nuevamente, la mansedumbre es poder bajo control. ¿Sí? Quiero que en esta siguiente sección que vamos a ver ahora puedas tú ver, te voy a mostrar algunos ejemplos brevemente que nos ayudan a ver a la luz de la Escritura cómo luce la mansedumbre. ¿Sí? El primero de ellos está en Génesis 13, en la vida de Abraham. Acompáñame, por favor. Génesis 13. ¿Sí? Génesis 13. Nosotros sabemos que Abraham fue el hombre escogido por Dios con el cual establecería su pacto. ¿Sí? Abraham sale de Ur de los Caldeos y en algún momento de la historia, en ese recorrido, vemos que hubo una contienda entre su sobrino Lot y él. ¿Sí? Entre los pastores de su sobrino Lot y los pastores de Abraham. ¿Sí? Había crecido en sobremanera la cantidad de ovejas, ¿no? El rebaño, ¿no? Como lo dice ahí el versículo 6 y 7. Pero mira cuál fue la actitud de Abraham en 13:8, Génesis 13:8. ¿Sí? Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, Abraham pudo haber dicho: a ver, mira, mocoso. No, es su sobrino, ¿no? A ver, pero ¿tú sabes quién soy yo? ¿No? Yo soy el hombre del pacto. Soy a quien Dios escogió. A mí me dio la promesa. Así que, es más, dame todo. No, pero no vemos eso. Él tenía el poder y el derecho para hacerlo. Pero fíjate cuál fue esa actitud, versículo 9. Él dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? O sea, abre tus ojos, ¿no? Yo te ruego que te apartes de mí. O sea, si fueres a la izquierda, dice, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso es confianza en Dios. No es escoger cuál lugar me va a ser más redituable. ¿Qué opción de estas me va a convenir más? Es: mi Dios es soberano. Y donde Él me ponga, Él me va a bendecir. Yo voy a cuidar que los pueblos que están alrededor, porque si ves el versículo 6 y 7, habían otros pueblos, cananeos, fereceos, ¿sí? Que estaban ahí alrededor mirando. Para Abraham era muy importante guardar el testimonio delante de esos pueblos. ¿Sí? Bueno, la Biblia también nos enseña mansedumbre a través de la vida de José. Génesis 45, por favor, brinca hasta allá. ¿Sí? Sabemos que él fue maltratado, fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo a Egipto. ¿Sí? Sus hermanos no lo soportaban más. Y un día, llegando hasta el colmo de su paciencia, porque tenían celos de él, lo vendieron, mintiendo a su padre, diciendo que José estaba muerto, ¿no? Tiempo después, nosotros sabemos que el hambre llegó. Él fue llevado a Egipto, el hambre llegó a todo el mundo conocido, bueno, a los lugares conocidos, y sus hermanos en desesperación corren a Egipto buscando grano. ¿Sí? Y adivina quién era el primer ministro de Egipto. José, ¿no? Junto al faraón estaba José. ¿Sí? ¿Y qué pudo haber hecho ahí? Vengarse, ¿no? Ahora sí, este es mi momento. Tanto tiempo estuve esperando. La Biblia no habla de eso, ¿eh? No habla de que él estuvo preparado, que ni siquiera luchó con ello, jamás. No dice eso. ¿Sí? Con la mano en la cintura pudo haber dicho: perfecto, que se mueran de hambre, ¿no? Pero no. ¿Qué había en el corazón de José? Amor por sus hermanos. Perdón. ¿Sí? Perdón de lo que le hicieron. Un perdón que estaba dispuesto a ser ofrecido a ellos. ¿Sí? La mansedumbre, hermanos, no es guiada por emociones. La mansedumbre perdona. ¿Sí? La mansedumbre está dispuesta a perdonar.
Eso fue lo que hizo José, los amó. ¿Sí? Fíjate el versículo 2, cuando ya no pudo esconder más su amor por ellos, dice el versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos y oyendo los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis. Fíjate, él dice, está preocupado por ellos. ¿No es Cristo, no es el Espíritu de que no es Cristo aquí? ¿No es Cristo? No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Versículo 8, así pues, no me enviaste ustedes acá. O sea, no fueron ustedes, le está diciendo. No fueron ustedes, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. La mansedumbre ve el propósito de Dios, hermanos. ¿Sí? La mansedumbre pone la vida en servicio a los propósitos de Dios, mis amados hermanos. La mansedumbre antepone sus deseos por cumplir los propósitos del Señor y Rey. ¿Sí? Una persona mansa es alguien que no se la pasa luchando contra la voluntad de Dios. Quiere decir que yo reconozco que todo lo que Dios hace, los métodos que Él use, siempre cumplirán los propósitos de Dios. Y en esos propósitos yo estoy incluido. Porque para los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas obran para bien. Y mi bien no se trata de mi bien, sino de que el propósito de Dios se ha cumplido. Entonces todo obra para bien, mis amados. ¿Sí? Entonces sabía que Dios estaba a cargo de lo demás. Él está a cargo de lo demás. Yo solamente debo de modelar mansedumbre. Este era el carácter de José. ¿Sí? ¿Cómo? Perdonando. Más adelante, hay capítulo 50, versículo 19. Ya había muerto Jacob. ¿Y quiénes creen que tenían miedo? Los hermanos. Dijeron, no, seguramente José estaba esperando a que se muriera nuestro padre para entonces darnos cuello. Pues tú lees el texto en casa, ¿sí? Versículo 19, y les respondió José, no temáis. O sea, la mansedumbre ubica su lugar. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Dios orquesta todo, hermanos, ¿sí? No es solo que Dios torna lo malo en bueno, es decir, Dios usa todo para cumplir sus propósitos. La muerte de Jesucristo, ¿sí? Lo que aquellos caminos de Emaús lo vieron como el tiempo más triste, fue el tiempo orquestado por Dios, donde Él cargaría sobre el Salvador nuestros pecados, sobre los pecados de aquellos que creen, para ser salvos. ¿Sí? Versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Wow, ve la mansedumbre. No guarda rencor. Se extiende por generaciones. Así los consoló. Él los está consolando a ellos. Y les habló al corazón. Qué tremendo. Otro ejemplo muy claro de mansedumbre, Moisés, hermanos. Números 12. ¿No? Moisés tenía un poder impresionante, mis hermanos. Todo lo que quería lo podía obtener con solo un chasquido, ¿no? Todas las posibilidades estaban en su mano. El acceso a la corte de Egipto, el ser llamado hijo de la hija del faraón, lo cual nosotros sabemos en Hebreos, nos dice que él rehusó, ¿se acuerdan? Renunció a su poder nuevamente. Renunció a su poder. La Biblia dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si nosotros estudiamos la vida de Moisés, hermanos, vamos a ver que supo cómo dirigir al pueblo de Israel. ¿Habrá sido fácil? Por supuesto que no. Llevarlos adelante como líder no era fácil. Se ocupa carácter para hacerlo, ¿sí? Pero él lo hizo con una actitud mansa. ¿Sí? Hay mucho que aprender aquí, ¿sí? Pero podríamos resumir que Moisés puso por encima los propósitos y los intereses de Dios a los suyos. ¿Sí? Colocó los propósitos de Dios por encima de los que él quería. Él se sometió voluntariamente. Nuevamente, ¿es poder bajo qué? Poder bajo control.
poder bajo control. Primera de Samuel 24, la vida de David, hermanos. El rey David, mansedumbre. Nosotros sabemos que Saúl sabía que David era el próximo rey. ¿Estamos de acuerdo? Él sabía que David había sido ungido por Samuel. ¿Sí? Aún así, procuraba matarlo, quería matarlo. ¿Sí? En esta ocasión vemos que David pudo haber matado a Saúl, ¿sí? Ahí en la cueva de En-Gadi, ¿sí? Y no lo hizo. 1 Samuel 24 del 2 al 6, ¿no? Déjame llegar allá, lo tengo aquí, un segundito. ¿Sí? ¿Leen conmigo? Dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Sí? O sea, el orgullo persigue, ¿ven? El orgullo es violento, la soberbia es violenta, la soberbia persigue. ¿Sí? Y cuando llegó a un redil, ¿quién? Saúl, de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Sí? Cubrir sus pies es un modismo que se utiliza para decir que tuvo que hacer de sus necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Sí? Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, fíjate, ¿no? He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tus enemigos en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Cuál fue la actitud de él? Versículo 5, después de que hizo esto. Después de eso se turbó el corazón de David. ¿Por qué se turbó? Porque David respetaba al ungido de Dios. En el sentido bíblico, lo usan, ¿no? Aquellos mercenarios, ¿no? Es decir, David respetaba al rey Saúl y aun cuando pudo matarlo, él sabía que Dios lo defendería. ¿Sí? Dice, versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Ves la mansedumbre? El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿No? O sea, si pasamos al Nuevo Testamento, hermanos, nos faltaría tiempo para hablar del apóstol Pablo, por ejemplo. Esteban, ¿no? Pero el apóstol Pablo, ¿sí? Poderoso hombre de Dios. Si tú consideras todo lo que él sufrió a manos de diferentes iglesias, acerca de sus compatriotas, de la iglesia en Corinto, ¿sí? Ellos habían hecho cosas tan desfavorables con él y desagradables hacia él. Pero Pablo es un ejemplo maravilloso de mansedumbre, hermanos. ¿Sí? Su modelo de mansedumbre era Cristo. En 2 Corintios 10 al 1 les escribe, les dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Sí? El ejemplo de mansedumbre es Cristo. Y el mayor ejemplo de mansedumbre lo es Él, en verdad. Amén. Cristo, nuestro Rey, siendo Dios, tomó forma de hombre y vino a hacer la voluntad del Padre, sirviendo a los que serían bienaventurados. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús lavó los pies de los discípulos en Juan 13? ¿No? Eso es humildad, hermanos, es mansedumbre. ¿Cuánto necesitamos aprender de Él y pedirle que nos enseñe? Y escucha, Él está dispuesto a enseñarnos. ¿Sí? Cristo dijo, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Fíjate, nosotros vemos la mansedumbre en la vida de Cristo en una manera maravillosa, ¿no? Pero toda su vida, pero Getsemaní, déjame traer a tu memoria Getsemaní, Mateo 26, 53, ¿no? ¿Sí? Sí. Jesús es arrestado en ese huerto por los soldados, después de que ya fue entregado por Judas. ¿Sí?
El versículo 51 de Mateo 26 dice que uno de los que estaban ahí con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. ¿Quién será ese uno que estaba con Jesús? Pedro. Juan 18:10 nos explica que el que dio el espadazo fue Pedro y el paciente es Malco, ¿no? Entonces esta es la imagen. Pedro saca su espada, ¿no? Que tenemos que una espada corta, ¿no? Y como no era manso Pedro, le quiso cortar la oreja a uno de los guardias. O sea, Pedro no era manso ni tenía buena puntería. Ni era manso ni tenía buena puntería, ¿no? Pero ahora, la intención de Pedro, pregunta, ¿era cortarle un pedacito de la oreja? ¿O era matarlo? Era matarlo. ¿Te imaginas lo que serían las cartas del apóstol Pedro si las leyéramos y hubiera esa mancha? Bueno, soberanamente Dios no permitió que eso pasara. Pero soberanamente también Dios quiso mostrarnos la mansedumbre, hermanos. La mansedumbre. Él dijo ahí en versículo 52, Pedro, guarda tu espada. No estoy parafraseando, guarda tu espada. Versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuánto es una legión de ángeles? 6,000, hermanos. Son 72,000 ángeles, hermanos. Nosotros tenemos en Reyes la historia de que un solo ángel mató a ¿cuántos? 185,000. 185,000. Quizás un solo tiro, no lo sabemos. 185,000, hermanos. Jesús pudo haber despedazado Jerusalén. ¿Tenía todo el poder para hacerlo, sí o no? Poder bajo control, hermanos. Poder bajo control. ¿Sí? Toda la vida de Jesús vemos esa mansedumbre. Enfrentaba burla, persecución, sarcasmo, pero su reacción ante sus enemigos era mansedumbre. La sumisión al Padre nos muestra una vida de mansedumbre. Pablo nos dice en Filipenses 2:6 que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es humildad, hermanos. Eso es mansedumbre. Es el poder rendido absolutamente al control de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido, hermanos, de la mansedumbre? Bueno, vimos que a través de los ejemplos que tocamos, antes que nada, la mansedumbre no es una cualidad natural, ¿estamos de acuerdo? Es el Espíritu Santo obrando en esos hombres que nosotros vimos. ¿Sí? De hecho, en Gálatas estamos estudiando qué es el fruto del Espíritu, ¿no? Es un fruto que se manifiesta en diferentes frutos, pero es un fruto, es como un racimo de uvas. ¿Se acuerdan los que están estudiando la carta? La mansedumbre es necesaria. La mansedumbre es necesaria para restaurar al hermano. La mansedumbre es el carácter de Cristo, hermanos. ¿Sí? Todo cristiano, hermanos, tiene mansedumbre, no solo unos. ¿Sí? Escucha, sea cual sea el temperamento de cualquier creyente, ¿sí? El creyente tiene mansedumbre. ¿Sí? En los ejemplos que vimos, aparte del Señor Jesús, obviamente, estamos aparte del Señor Jesús, repito, ¿sí? Pero en los ejemplos que nosotros vimos, hermanos, ellos no eran mansos por naturaleza, era Dios obrando en ellos. David era un hombre de carácter fuerte, ¿no? Y vemos una actitud mansa. Pablo era un hombre de una mente brillante, un hombre de carácter fuerte, y vemos un hombre manso. ¿Sí? La mansedumbre, hermanos, no es ser débil. ¿Sí? La mansedumbre no es, bueno, pues ya mejor no me meto en problemas, mejor no digo nada para no meterme en problemas y mejor me quedo callado. Eso no es mansedumbre, eso no es mansedumbre. ¿Sí? No, hermanos, la fortaleza, la autoridad y aún el poder son compatibles con la mansedumbre. ¿Sí? Son compatibles. ¿Sí? Nuevamente es poder bajo control. ¿Sí? Y mansedumbre, hermano, no estamos hablando de algo externo nada más, es algo interno. Esto es la crema de la crema, hermano, lo que es ser cristianos. Es decir, mansedumbre no solo se refleja de una manera exterior, sino también interior. Es el hecho de que yo guardo, por ejemplo, mis labios por someterme a Cristo. No hablo aquello que yo sé que podría decir, pero no lo digo. ¿Por qué? Porque hace daño, porque no edifica. Guardo mis labios, ¿sí? Perdono ofensas. Poder bajo control, hermanos.
ser gobernados por el Rey. ¿Sí? Martin Lloyd-Jones lo resume de una manera excelente. Dice, básicamente tener una idea adecuada, o sea, mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos hacia otros. John Stott en su comentario agrega algo más y dice, el verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto lo vuelve gentil, manso, sensible y paciente en sus relaciones con los demás. ¿Sí? Yo creo que lo que Stott quiso decir es que cuando un hombre se ve a sí mismo pobre, se ve a sí mismo en llanto, corren sus lágrimas, ve su pecado, corren sus lágrimas en sus ojos, lo inunda al ver su condición y es humilde, él se sorprende al saber todo eso de él, que Dios sea tan bueno con él, y aun cuando las personas lo tratan mal, él está sorprendido de que lo traten mejor que lo que realmente él merecería. ¿Entienden? Eso es. Sí. Por lo tanto, no se la pasa peleando, no busca tener razón, no busca imponer su punto. Pietro no exige, agradece. ¿Sí? No trata de defenderse. Yo dije Pietro, pero también usted puede poner su nombre, ¿eh? Sí. No quiere ser el centro de atención. Entiende que no tiene por qué estar preocupado por su futuro. No tiene por qué estar preocupado por lo que diga la gente más adelante, porque sabe que Dios lo amó desde la eternidad pasada. ¿Por qué tiene que estar preocupado? No está preocupado por lo que los demás digan de él. Seguro se van a quedar cortos si supieran todo lo que realmente es, ¿no? Todo lo que puedan decir de mí es como la punta del iceberg de lo que realmente soy, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo miedo de que me hagan daño con lo que piensan de mí, ¿no? John Bunyan dijo, el que está en el suelo no debe temer caer. Pues ya está en el suelo. ¿Ya para qué, no? ¿Cómo te ves a ti, mi hermano? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te consideras a ti mismo? No hay nadie, puedes ver que no hay nadie que sea manso si antes no se reconoció a sí mismo como pecador. No hay nadie que sea manso que no se haya reconocido como pecador antes. Humildad es la característica de un verdadero creyente. El manso es verdaderamente dichoso, porque se sabe pecador, se sabe indigno. Y eso lo llevó ¿a qué? A humillarse. ¿Sí? Fue ahí donde el rey lo salvó. Fue donde el rey le mostró su favor. ¿Sí? Dios a los mansos les da su gozo. A los mansos les da su gozo. Y su gozo, hermanos, es verdadera, verdadera, verdadera felicidad. Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. ¿Por qué? ¿Por ellos mismos o por Cristo? Por Cristo. Hermoseará a los humildes con la salvación, dice la palabra. ¿Sí? Y además el texto nos dice, versículo 5, Mateo 5, dice, y además, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? ¿Porque ellos qué? Se ganarán la tierra, ¿eso dice? Heredarán la tierra, recibirán la tierra. Es algo que yo no me gano, me es dado. Me es dado. ¿Sí? Completamente contrario a lo que los judíos esperaban. Ellos esperaban quizá escuchar, no hay lugar para los humildes. ¿Por qué todos los pisotean, todos los ignoran? No hay lugar para ellos. Eso es lo que los judíos estaban esperando escuchar. Y el mundo, el día de hoy, ¿sí? Ellos estaban esperando escuchar, a los orgullosos les va a tocar la mejor parte. A los orgullosos, a los exitosos. Pero para los débiles no hay lugar. ¿Sí? La historia nos dice que el pueblo de Israel tuvo que luchar por su herencia. Dios les iba a dar la tierra prometida, ¿estamos de acuerdo? Pero ellos tuvieron que luchar. ¿Sí? Bueno, hermano, para ti, para mí, nosotros tomamos nuestra herencia no por fuerza. El pueblo de Israel lo hizo, el creyente no. El creyente lo hace bajo la característica de la humildad. La humildad. ¿Sí? Y por ello todo nos fue dado. Spurgeon dice, como si fueran a ser excluidos del mundo, pero no lo serán, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Los lobos devoran a las ovejas, sin embargo hay más ovejas en el mundo que lobos, y las ovejas continúan multiplicándose y alimentándose de pastos verdes. El reino, hermanos, la tierra es para las ovejas de Cristo. ¿Sí? En Cristo, hermano, todo te pertenece. Pregunta, ¿hay algo que no le pertenezca a Cristo de todo lo creado? Si hubiera un centímetro cuadrado que no le perteneciese a Cristo, no sería Dios soberano. Todo le pertenece a Él. ¿Sí? Bueno, en Cristo somos coherederos con Él. Salmo 37, por favor, acompáñame. ¿Sí? ¿De dónde está esta bienaventuranza, hermanos? Parte de este salmo, Salmo 37, 11. Es una cita directa a este salmo. ¿Sí? Salmo 37, 11. Dice, bueno, les doy tiempo para que lleguen. ¿Estamos? Bien. Dice, pero los mansos, ¿qué? Heredarán la tierra. Mismo que dice Mateo 5, 5. ¿Sí? Y se recrearán con abundancia de paz. ¿No? Los santos del Antiguo Testamento tenían puesta su confianza en esta promesa. En esta promesa. Aun cuando parecía que los impíos estaban triunfando, tenían puesta su confianza en esta promesa. Y nosotros a veces volteamos y vemos un mundo que avanza, ¿sí? Poderosos, por medio de ricos, de opresores, no quisiera usar esa palabra en este tiempo, pero por medio de las personas en poder, ¿sí? Y el pueblo sufre, el pueblo de Dios sufre. Pero hay un consuelo. Mira este mismo salmo en el versículo 1, 37:1. ¿Qué dice? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esta palabra vino al rey David, de parte de Dios por medio del rey David. No te impacientes, te está diciendo. ¿Sí? Aplica para hoy. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salta al versículo 10. ¿Cuál es el futuro de los impíos? Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Sí? Esto mismo aplica para nosotros hoy, 2023. Pregunta, ¿nuestro Dios cambia? No, no cambia. Un día va a venir el juicio, hermanos. ¿Sí? Los impíos se jactan arrogantemente de su poder, el poder que piensan que tienen, pero no tienen el reino. No tienen el reino de Dios. ¿Sí? Los humildes, por otro lado, recibirán la tierra por heredad. Fíjate, en Génesis 1:28, Dios le dio todo al hombre, ¿estamos de acuerdo? Le dijo que se enseñoreara, que subyugara la tierra. Le dio dominio sobre todo. La caída le hizo perder todo. ¿Sí? De modo que lo que está hablando aquí Cristo es una promesa futura del paraíso recuperado. Es decir, nosotros vamos a recibir todo con Cristo, hermanos. ¿Sí? El texto usa este pronombre enfático, autos, que quiere decir a ellos. ¿Sí? Es decir, bienaventurados ellos, los mansos. Bienaventurados solo ellos, no los demás, solo ellos, es lo que está diciendo. Porque ellos heredarán la tierra. No los orgullosos, sino los mansos. No los que piensan que no tienen pecado, sino los pobres en espíritu. No los que se la pasan riendo y piensan que no tienen nada de qué lamentarse, sino los que lloran. ¿Sí? Saben que están perdidos sin Cristo. Ellos son los mansos que la Biblia llama bienaventurados, porque solo ellos heredarán la tierra. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿quién era el mayor del reino de los cielos? ¿Quién era el mayor del reino de los cielos? Le preguntaron sus discípulos y Jesús contestó. Lo hizo llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, lo hizo una sola vez, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? Hermanos, el humilde camina por un camino muy diferente al mundo. ¿Sí? Aun cuando nosotros perdamos todo en esta tierra, como dice Hebreos, aun cuando nuestros bienes nos fueran quitados, nosotros tenemos una herencia, hermanos.
¿sí? Cuando lo perdamos todo en esta tierra, para nosotros hay cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. ¿Sí? Y aun cuando esto es una promesa futura, ¿sí? También aplica este tiempo. También aplica este tiempo. Bueno, hermano, pero yo no veo como que yo esté poseyendo todo. Bueno, Cristo nos ha prometido que ahora somos más que dichosos. ¿Por qué? Porque todo lo que existe es de Cristo, amén. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Es solo cuestión de tiempo, hermanos, y todo lo que hay es nuestro. Es una herencia reservada. ¿Sí? Cada monte, cada estrella, cada valle, todo es de Cristo y Cristo es de nosotros y nosotros somos de Él. Déjame terminar con esta cita en 1 Corintios 3:21. Es el apóstol Pablo. Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿No? ¿Se acuerdan cuando decían yo soy de Apolo, soy de Cefas, yo soy de... No. Todo es suyo. Todo es suyo. Sea Apolos, sea Pablo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, dice el apóstol Pablo. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, el que es manso en vista de esta promesa está satisfecho. Está satisfecho. Le pertenece a Cristo y nuestro lugar en el reino está seguro porque el lugar de Él está seguro. Está seguro. Un poeta inglés escribió acerca del manso de Mateo 5, dijo, no teniendo nada lo tiene todo. El apóstol Pablo lo dijo aún mejor y dijo en 2 Corintios 6:10, no tenemos nada y sin embargo somos dueños de todo. El llamado que Dios te hace a ti al escuchar esto, ¿sí? Es que si tú sabes que te has apoyado en tu orgullo, si tú sabes que te has apoyado en tu orgullo, Dios te está llamando a que te humilles delante de Cristo, ¿sí? Porque el asunto es que lo que viene para ti, si tú estás guardando ese orgullo, tú no crees que tengas algo de qué arrepentirte, tú no crees que tengas algo de por qué llorar, tú no crees que seas lo suficientemente indigno. Lo que viene para ti es el infierno. Yo te ruego, te suplico que veas tu necesidad, que llores por tu pecado y que te humilles delante de Él. Pon tu confianza en la sangre de Cristo. Cree que Él resucitó de entre los muertos. Cristo dijo, venid a mí todos los que estéis cansados, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? ¿Qué está hablando aquí? Estás por medio de tus obras tratando de ganarte el reino. No es por medio de tus obras. Eres muy orgulloso y piensas que puedes ganártelo por tus obras. Cristo te dice, humíllate, ven a mí, descansa en mi obra, descansa en lo que yo hice por ti. Yo te haré descansar, yo te haré descansar. En la autoridad de la Escritura, por lo que dice la Escritura, si tú te humillas delante de Él, Él te da vida eterna. Si reconoces que Él es el Salvador. Ahora, hermanos, creemos en Cristo. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo una vez y para siempre. Hemos sido perdonados, pero estamos siendo orgullosos en una u otra área. No hay condenación para el que está en Cristo, Romanos 8:1. Pero sí viene para nosotros disciplina, hermanos. Si yo estoy siendo orgulloso, sí viene disciplina sobre mí. La disciplina de un padre que nos ama. La mansedumbre debe ser una característica en el creyente. Debe serlo, hermanos. Es el carácter de Cristo. Cristo dijo, aprended de mí. Pero ¿qué es lo que haces para aprender en una escuela? ¿No asistes? ¿No vas a un libro a aprender? ¿Cómo queremos que Dios nos enseñe cómo ser mansos y humildes si no estamos yendo al libro?
Como Saúl nos ha estado animando constantemente ahí, libro, libro, libro. ¿Cómo va a ser esto? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios le da descanso al orgulloso de sus obras, confiando en Cristo. Y Dios le da descanso a su pueblo, aprendiendo humildad y mansedumbre del corazón de Cristo, hermanos. Por eso es que muchas veces estamos todos turbados, porque no aprendemos mansedumbre de Cristo. Si aprendemos de Cristo, hermanos, podremos desarrollar y cultivar esta característica del fruto del Espíritu, la mansedumbre, hermanos. Que Cristo vea en nosotros un pueblo que anhela parecerse más a Él. Un pueblo que tiene sus ojos no puestos en esta tierra, sino en la tierra venidera. En aquel día, hermanos, la tierra que heredamos, la tierra venidera, la tierra donde moraremos por siempre, por los siglos de los siglos, junto al Rey de reyes, hermanos, que nos ha hecho sus súbditos, sus siervos, pero sus hijos, hermanos, sus hijos. Inclina tu rostro delante de Él. Bendito Dios, bendito Señor. Hoy nos humillamos, Señor, delante de ti. Mira, ustedes saben que no se acostumbra a hacer esto en este lugar, ¿no? No porque esté mal, sino porque no queremos guiar a las emociones. Pero si alguien quiere humillarse y hincar su rodilla, si no considera que sus pantalones se le van a romper o sus rodillas se van a raspar, yo pido que nos humillemos delante de Cristo, hermanos. No en una emoción, porque alguien puede estar arrodillado y estar parado en su corazón, y alguien puede estar parado y arrodillado en su corazón realmente, pero como una señal de respeto y de honor, yo creo que debemos de humillarnos delante de Cristo, hermanos.